Saludos, cazadores de Temtem. Estamos terminando el año, así que decidí hacer un recap, o sea, como un resumen súper rápido de todos los cambios y mejoras que hubo en el juego de Temtem. Así que comencemos con el video. Si no has jugado Temtem hace mucho tiempo o si estuviste de vacaciones, pues no te preocupes porque te voy a dar un resumen rapidito de todo lo que sucedió este año. Voy a comenzar con abril del 2022, donde si recuerdan llegó el chat de intercambio en el juego. Anunciaron el Temtem Plus y bueno, adivina qué. Aquí fue donde obtuvimos más espacio de almacenamiento para los Temtems y mira que lo pedimos muchas veces y lo necesitábamos. En este mismo mes obtuvimos la primera montura en el juego, que es un Minox. Si deseas obtener la montura, es una misión secundaria que comienza en la isla de Arbury. Para este mes de abril fue la actualización número 1 de la isla de Arbury, donde llegaron muchas cosas nuevas, incluyendo la famosa Dojo Wars, el Dojo Housing y los Dojo Park. En simples palabras, las Dojo Wars son combates de un club versus otros, donde tienen que combatir por ser el mejor, como dice Ash de Pokémon. Vamos, que estoy segura han escuchado la canción de Pokémon de la Tengo que ser siempre el mejor. Bueno, seguimos. En esta actualización también obtuvimos la casa subasta, que por fin podíamos vender nuestros Temtems y objetos. También añadieron el álbum de pegatinas. Si deseas comenzar la misión del álbum de las pegatinas, es una misión secundaria que comienza en la isla de Denis. Ahora nos movemos para mayo del 2022, donde Temtem no se puede jugar más en Discord. Así que muchas personas tuvieron que mover su cuenta a una secundaria de Steam. Y nos vamos para septiembre 2022. Aquí es donde salió oficialmente el juego de Temtem. Y con eso, por supuesto, llegaron muchas cosas nuevas. Llegó la nueva isla Endgame llamada El Paraíso de Domadores, Tamer's Paradise, en la cual puedes hacer muchas actividades como la Digilair, el Tem Safari, las arenas, etc. En el juego se añadió una moneda nueva, que son plumas, y puedes obtenerlas haciendo diferentes actividades. También se añadió el Tamer Pass o pase de domador, las novas y los desafíos semanales. Como casi todos los juegos hay dos opciones, uno es el gratis y el otro pues el premium, que se puede comprar con novas. También están los desafíos, hay 8 en total. Las personas del pase gratis obtienen 4, mientras que premium puede obtener las 8. Al completar estos desafíos obtienes pansoles, novas y experiencia, que ayuda a completar el pase de domador más rápido. Adivina que la probabilidad de capturar un luma salvaje se cambió. Ahora es de 1 en 7500, lo cual no está nada mal porque antes era 1 en 10000. En septiembre también cambiaron las recompensas cuando le ganas a un líder de dojo. Ahora obtienes pues panzoles y plumas. Si quieres un radar, tienes que ir al paraíso de los domadores y comprarlo con las plumas. Y ya casi terminamos y lo que me faltan son los kudos. ¿Qué son los kudos? Te preguntas. Pues muy sencillo, son logros dentro del juego que si logras completarlos te brindan recompensas. Y llegamos a diciembre 2022. En esta actualización hubo muchos cambios para el competitivo, sobre todo que añadieron los rangos y el showdown. Así que si no lo sabías, ahora puedes hacer competitivo tan pronto comiences a jugar. Con el showdown es como si te prestaran los Temtem. Puedes escoger los rasgos, las técnicas, los puntos y hasta los objetos. Lo mejor de todo es que puedes compartir tu equipo con tus amigos mediante un código que el mismo juego te brinda. En diciembre también tuvimos el primer torneo competitivo dentro del juego y la fiesta invernal que termina este mes. Muchos cambios y mejoras han llegado al juego y espero que honestamente lleguen más aún. Así que feliz Navidad a todos y espero que este nuevo año 2023 esté lleno de sorpresas buenas para ustedes. Como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.